Tras un agridulce primer contacto con el DLC de Pokémon Espada y Escudo en la Isla de la Armadura, Game Freak y The Pokémon Company tienen mucho que demostrar con la segunda parte del contenido descargable, sobre todo para comprobar si han aprendido de sus errores y si saben potenciar sus decisiones acertadas respecto al diseño del mundo y la interacción del protagonista con él. Las Nieves de la Corona nos promete 3 pequeñas tramas principales en las que nuestro entrenador viajará a la parte más meridional de la región de Galar, del mismo nombre que el DLC. Tras poner un pie fuera de la estación, nos encontraremos con Peony y su hija Ariette, que visitan las montañas en busca de Pokémon legendarios de los que existen rumores que apuntan a esta nueva zona de la región de Galar como su actual paradero. Mientras que Peony es un apasionado de las leyendas de la zona y toma notas y dibuja garabatos para obtener pistas, Ariette es mucho más directa y ha oído hablar de un profundo sistema de cuevas en los que se ocultan docenas de Pokémon míticos, singulares y legendarios de otras regiones del mundo Pokémon. Este es el primer añadido destacable de las Nieves de la Corona. Con cierta inspiración del modo clásico de Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS, formaremos equipos de incursión junto a la CPU o jugadores en línea para recorrer una serie de bifurcaciones en las que nos esperan Pokémon Dynamaxizados. Hay un detalle importante a la hora de abordar estas aventuras, y es que no podemos usar a nuestros propios Pokémon dentro de este modo de juego y nos vemos obligados a seleccionar un Pokémon de alquiler para empezar el trayecto. Una vez derrotemos a los Dynamax, como siempre tenemos la opción de capturarlos o dejarlos pasar. Esto sirve para reemplazar al Pokémon de alquiler actual que tenemos nosotros por el que hemos derrotado. Aquí recae el componente estratégico de las aventuras Pokémon, ya que no solo tenemos que pensar en la formación de nuestro equipo para enfrentarnos al Pokémon final, sino también para ir superando los obstáculos, ya que podemos sufrir con algunos encuentros intermedios por conservar a un Pokémon pensado para capturar al Pokémon legendario que nos aguarda al final. Además, por el camino, en algunas bifurcaciones nos encontraremos con NPCs que nos ofrecerán su ayuda, por ejemplo, curando a nuestro equipo u ofreciendo nuevos Pokémon de alquiler. Finalmente tendremos que combatir a un Pokémon legendario al azar al final del recorrido, aunque con los minerales que obtenemos de las victorias consecutivas en anteriores aventuras, podemos preguntarle a Ariette por Pokémon legendarios específicos para que aparezcan al entrar en un nuevo nido. Si con este modo no tenemos suficiente, los jugadores a los que les guste explorar escenarios abiertos e interactuar con el entorno para progresar en la historia, entonces están de suerte. Como ya hemos dicho, Peony está buscando una serie de legendarios en concreto que solo se pueden hallar una vez descifradas las vagas pistas que ha ido reuniendo para desbloquear 3 tramas principales. La primera involucra al Rey de la Cosecha y su corcel. Calyrex, el Pokémon que ilustra este contenido descargable, será su protagonista, el cual nos pedirá ayuda para recuperar su antigua gloria y poder rejuvenecer las cosechas heladas de los habitantes de la tundra. Requiere para ello que recuperemos su corcel, un Pokémon de 2 posibles para elegir, y que formarán un dúo una vez hayamos conseguido completar la trama, aunque podremos separarlos y usar a cada uno de forma independiente con un objeto clave. Esta trama es la que cuenta con el mayor peso narrativo y de diálogo del DLC. La segunda trama tiene que ver con la intensa batalla entre las 3 aves legendarias en su forma de Galar, Articuno, Zapdos y Moltres. La primera vez que los descubrimos en plena lucha, huirán al percatarse de nuestra presencia y comenzará una singular cacería en la que cada ave tiene una forma de dar inicio a su combate. Zapdos recorrerá el área silvestre a pie, corriendo tan rápido como pueda, y los entrenadores tendrán que alcanzarlo con un uso eficiente de los impulsos de la bicicleta. Moltres sobrevuela la Isla de la Armadura en una ruta predeterminada y tendremos que interceptarlo para que se percate de nosotros y provocarlo a que luche. Finalmente, Articuno se quedará en las Nieves de la Corona e intentará engañarnos con copias falsas que retrasarán nuestra búsqueda del auténtico. La tercera trama es más tranquila y de libre exploración. Se trata de buscar a los titanes elementales, los conocidos Regis. Cada uno se encuentra aislado en el interior de un templo, oculto en los recovecos menos obvios de la tundra, y como homenaje a Pokémon Rubí y Zafiro, para poder entrar y capturarlos, debemos resolver un pequeño acertijo para entrar y combatirlos. Además del trío original, también podremos hacernos con uno de los 2 nuevos Regis disponibles, Regieleki y Regidrago, dependiendo de la elección del jugador. Finalmente podremos capturar a Regigigas de un modo especial una vez tengamos a los 5 anteriores. Aparte de estas 3 tramas, también podremos capturar a otros Pokémon legendarios y singulares de otros modos no convencionales.
Los mosqueteros, que es como se conoce a Keldeo, Virizion, Terrakion y Cobalion, estarán disponibles para capturar una vez hayamos localizado el 100% de sus huellas escondidas por el terreno de las Nieves de la Corona, y hay otros cuantos pequeños eventos más repartidos por el DLC para hacernos con más. Además de los legendarios, también tendremos un mejor y amplio surtido de Pokémon salvajes en la nueva zona abierta, incluyendo fósiles, prelegendarios y Pokémon muy populares del resto de anteriores ediciones. También contaremos con un modo especial para la Liga Pokémon conocido como el Torneo de las Estrellas de Galar, en el que nuestro entrenador podrá seleccionar a uno de los líderes de gimnasio o personajes importantes de la historia para que forme pareja contigo en un torneo a dobles. Lo interesante del torneo surge de sus jugosas recompensas por superarlo y las interacciones en forma de diálogo entre los personajes controlados por la CPU. Este DLC ha demostrado lo aprendido en cuanto a diseño de mapas y la relación de los personajes con el entorno, lo que hace la tarea de capturar a tantos Pokémon de renombre muy variada y abierta, dejando atrás la linealidad de la historia base de Espada y Escudo. Tan pronto puedes estar haciendo una aventura Dynamax como buscando huellas de Pokémon legendarios como capturando un Metagross salvaje pocos minutos después. Las diferencias en la geografía son mucho más aparentes y de mayor escala de la tundra de Galar, incluyendo una montaña con cuevas a varios niveles de altura, costas polares, ríos cavernosos o un cementerio. Los efectos del clima del área silvestre son también más variados y más notorios, generando un clima muy verosímil en la subregión. Y pese a que este DLC soluciona muchos problemas patentes tanto en el juego base como en la primera mitad del contenido descargable, no todo es un camino de rosas y el barro sale a relucir. Aunque las zonas nevadas disimulan bastante bien los gráficos desfasados, todavía siguen sin estar a la altura, sobre todo en cuanto a resolución y detalle. La conectividad con otros jugadores se eterniza con mucha frecuencia, algo que hace que te plantees seriamente si hacer una aventura Dynamax con otros jugadores aleatorios, ya que tienes que esperar con múltiples contadores de tiempo a las acciones de tus compañeros. Uno para la selección de Pokémon de alquiler, otro para cada turno de los jugadores, otro para elegir la siguiente bifurcación del nido y hasta otro para declinar el lanzamiento de la Pokéball por cada jugador. En lo que se tarda en hacer una aventura Dynamax con jugadores aleatorios, a ti te ha dado tiempo a hacer mínimo 2 con la CPU. Otro problema es el de la captura de los ultraentes, que también están disponibles en este contenido, pero para poder desbloquear su acceso, tienes que finalizar todas las tramas principales del DLC, por lo que si eres fan de estos seres, no los tendrás disponibles de inmediato para empezar a buscarlos, y se tarda bastante en atrapar a los otros legendarios, sobre todo por su frustrantemente mínimo ratio de captura. Finalmente, el último inconveniente es el DLC en sí. Aunque nos ha gustado mucho el resultado global del pase de expansión, no puede ser que un videojuego tenga que quedar bien después de lanzarlo a través de contenido extra. Cuando se lanza un DLC, se supone que es para añadirle ese mediano extra que aún faltaba por darle al juego, para que quedase más que redondo y que le diese a los fans del juego principal algo más para jugar de lo que ya conocían, y no como ha sucedido aquí, que terminas dándote cuenta de lo que te han terminado quitando ahora que lo tienes en tus manos. El pase de expansión, y en concreto las Nieves de la Corona, visto de forma aislada y sin hablar de Pokémon Espada y Escudo, es un elenco de contenidos notables y sobresalientes que realmente tendrían que haber salido, aunque fuese parcialmente como post-game. Game Freak ha apostado fuerte por dotar de contenido descargable a Pokémon, pero desde luego esta jugada muy posiblemente les salga mal una segunda vez, puesto que han generado una serie de expectativas aún mayores si cabe para su próxima generación y ha creado incertidumbre en el mapa de ruta de la misma. Para nosotros, los seguidores de la franquicia y todos los más fans desde luego, ahora sí que es el momento de comprar si queréis el pase de expansión. La isla de la armadura no ofrecía lo suficiente como para justificar su compra en su momento, pero ahora desde luego sí que es una opción viable, sobre todo para los amantes del coleccionismo y de aquellos que disfrutan de la exploración del mundo Pokémon, como ha sido desde siempre y esperemos que también de ahora en adelante.